buenas tardes, viajeros de la vida. Nosotros más que contentos porque el regreso nos hace retroalimentarnos, volver a cargar las pilas, como decimos en buen cubano, y disponernos para un viaje muy bueno, te lo aseguro. Así que solo tenemos que comprobarlo. Acompáñanos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero se creen vendió boleto de ida y vuelta. A estas alturas de la vida, o mejor, a estas alturas de nuestro viaje juntos, ya no queda duda que hablar del miedo es sabido que de alguna forma viene con el paquete de la vida. Es natural. No hay quien no sienta miedo. Ahora, las herramientas para enfrentarlo, para lidiar con él, para reconocer cuando es un problema, cuando exageramos, bueno, ya eso es harina de otro costal y a nosotros nos importa. Hoy queremos hablar sobre el miedo a la muerte, ¿sí? Como te lo digo, vamos a coger la sartén por el mango gracias a la colaboración de nuestra amiga, la psicóloga Maris Leidis. Bienvenida. Gracias. Hablar del miedo a la muerte. Sobre todo estamos pensando en cualquier etapa de la vida porque, como se dice en el argot popular, para morirse lo único que hace falta es estar vivo. Pero a nuestros adultos mayores les importa más. O es más recurrente sentir el miedo a veces, porque desde el punto de vista cronológico están más cerca, es lo lógico. Pero cualquiera puede vivir una experiencia de ese tipo. Vamos a enfocarnos en el miedo primeramente. Cuando hablamos del miedo, hemos hablado en programas anteriores que el miedo es una emoción o es un sentimiento que incluso cuando hablamos de él, estamos hablando de incluso que puede ser aprendido, porque de hecho no nacemos con miedo ni con temores incluso al peligro, incluso a una situación en particular, a sentir algo, digamos un sentimiento en algún momento de nuestra vida, sino que generalmente lo aprendemos en nuestra primera escuela, que por supuesto es la familia. El miedo pues entonces a subir, a estar en las alturas, el miedo pues entonces a situaciones recurrentes que pueden estar presentes en nuestra vida, un accidente, incluso cuando hablamos de crisis paranormativas en la familia, pues ese temor o ese miedo a sufrir pues está presente y generalmente es algo que trasciende de generación en generación. El miedo de que me regañen si eres niño, el miedo de que hay que cuidarse para cruzar la calle. Por supuesto. Y hay cosas de la vida que realmente son mágicas aun cuando encierren algo negativo. Porque es increíble cómo de adolescentes y jóvenes a veces no tenemos noción del peligro para tener miedo. Por supuesto. Y cuando ya vamos ganando en experiencia, cuando la vida está más de esta parte que del otro lado, pues ya somos más cautelosos y a veces pecamos del extremo, pero se tiene más miedo a muchísimas cosas, incluido el miedo a la muerte. ¿Por qué llega desde el punto de vista psicológico el miedo a la muerte? ¿Por una sobrevaloración de la vida? Bueno, realmente cuando hablamos de la muerte es un momento al que todos vamos a llegar. Es algo que nos iguala sin tener distinción de color de piel, de estatus desde el punto de vista económico. Es algo que nos iguala. Y cuando llega el temor a la muerte, incluso en situaciones de la vida, porque estamos hablando también de actitudes o de puntos de vista que tienen las personas en diferentes etapas en las que van viendo la muerte como algo que nos está persiguiendo, ¿no? Y entonces, como bien decías, para morir hay que estar vivo, es decir, desde que nacemos se corre el riesgo. Por supuesto. Y un poco desde la disciplina científica, cuando hablamos desde psicología, pues de la muerte, pues entonces estamos hablando también de que el único ser que tiene conciencia de vida, pues es el ser humano. Pues entonces es indispensable, es indiscutible que podamos tener entonces el temor a la muerte. Pero muchas veces, como hablamos de actitudes, tenemos una actitud de negación. O sea, no queremos hablar de la muerte. Eso no va conmigo.
Muchas veces tenemos otra actitud que es la desafiante, que se apropia un poco más de esta parte de la adolescencia, donde no importa, yo no me voy a morir todavía, no tenemos noción del peligro, mejor disfrutar lo al vemos máximo, lejos. disfrutar al máximo cada momento, o puede incluso ser parte de un adulto mayor cuando no valora el hecho de y ver la vida de esta forma tan desafiante, o ver la muerte, una filosofía de muerte, pues entonces un poco más desafiante, con un estilo de vida inadecuado, pues voy a seguir fumando, de algo tengo que morirme, voy a seguir bebiendo, pues de algo, ¿para qué cuidarme si no es necesario? Y entonces los vamos viendo como algo que es incluso desafía pues los momentos de vida que estamos teniendo. Vamos a hacer una parada, una pausa en el recorrido. Ya sabes que nosotros siempre pensamos en no ser absolutos. Hablamos hoy del miedo a la muerte, pero hay quien no le tiene miedo y eso también cuenta. Enseguida regresamos. Miedo a la muerte es el tema que nos ocupa hoy. No va a alcanzar el recorrido de hoy para analizar todos los puntos, pero de manera general queremos reflexionar. Se hablaba del miedo desde todos los puntos de vista, o al menos su concepto, de lo que significa para la psicología, lo que sucede de manera natural desde que nacemos, y cuando se habla de la muerte, hay gente que desafía, hay gente que va adquiriendo determinadas filosofías. Y hace un rato, antes de comenzar el programa, hablábamos que las personas que tienen fe, y estoy hablando desde el punto de vista religioso, lidian mucho mejor con la posibilidad de morir. Eso tiene que ver para verlo mejor. Bueno, realmente cuando mencionábamos incluso partes de, o sea, estilos de afrontamiento en cuanto a la posición del temor a la muerte, mencionamos el desafiante, mencionamos la negación. También podemos aceptar este punto de vista desde la aceptación, pues entonces hay personas que incluso con esta creencia pues no le temen a la muerte, porque entonces defienden la idea de que luego de la muerte existe una vida eterna. Pues entonces les es más útil el hecho de vivir el aquí y el ahora, darle sentido, no enfocarme tanto en la muerte, sino enfocarse en lo que voy a hacer con mi vida ahora. Y pienso que este punto de vista, lejos de forzar a nadie a que pueda creer o tener tipos de creencia de este tipo, pues entonces que tomen de aquí el hecho de defender también para ellos, incluso el adulto mayor, valorar el aquí y el ahora y escribir, nunca es tarde escribir un final feliz para esa persona o digamos un final feliz o una vida en la que puedan valorar muchísimas cosas que contienen el ahora, el enfoque de lo que estoy viviendo, más allá de lo que voy a vivir o de lo que me espera después de la muerte. Llegas a una edad donde ya haces un pesaje, ¿no?, de todos tus logros, de todos tus fracasos, pues entonces llegas a un punto donde dices, ya creo que estoy realizada, ya creo que ya terminé, ya creo que mis hijos están criados bien, para bien, hombres de bien, tienen su familia creada, ya no soy tan necesario, ya considero que no vale la pena seguir viviendo, y pues entonces no tienen temor a la muerte, tampoco cómo van a vivir, pero tampoco viven la vida. O sea, estás muriendo en vida, poco a poco. Estás muriendo en vida. Y eso arrastras también un poco a la familia, por a la supuesto. gente que te quiere. Sí. Porque no se trata de ser un adulto mayor más cercano, por lógica, a un desenlace de este tipo, pero que de repente sea fatalista, negativo, y que estés arrastrando a todas las personas a tu alrededor a no vivir, o que no se cree un ambiente al menos de disfrute, teniendo en cuenta tal vez que no te guste la música alta, que no vayas de fiesta, pero que se te vea con un placer de vivir cada día. Entonces, yo quisiera cerrar el programa hablándole a los adultos mayores cuál sería el camino para aligerar ese peso en el caso de las personas que tienen miedo a morir. Bueno, me gustaría hablar de unos puntos que son claves
y que hemos hecho a lo largo del programa Sí. algún tipo de, Hemos dado de señas. alusión, exactamente. Y el primero es que no es malo tener miedo a la muerte. De hecho, esto es algo que todo el mundo ha sentido en algún momento de su vida y no es algo que va a ser extraño hablarlo ni incluso sentirlo. El número 2, y me parece que es muy importante enfocarnos no tanto en la muerte, sino en la vida que estoy viviendo. O sea, en el aquí y el ahora, y disfrutar al máximo cada instante, porque no sé si mañana voy a poder hacerlo. Y en tercer lugar, pues entonces podemos hablar un poco de el hecho de que cada oportunidad aprovecharla para escribir, para reescribir, para replantear pues entonces la vida que estoy teniendo y poder saber, ya sea que si tienes un punto de vista con alguna creencia o no, pues entonces sepas que la muerte no es el final de todo, sino que tú sepas que vas a vivir cada momento sabiendo que puede haber un después de hoy, o sea, del hoy y del momento en el que estoy viviendo. Bueno, estaba recordando que existe una manera de proyectarse desde el punto de vista literal, en palabras, que dice no nacemos para semillas. Pero estoy buscando, tal vez un poco romántico, el hecho de decir que si somos una buena semilla podemos crecer en otros. Y ahí estaría un punto esperanzador para quien está cercano a el final de la vida desde el punto de vista cronológico. Estamos en los otros. La felicidad de otros, de los que quieres, también es la tuya. Y ahí andamos, disfrutando cada etapa de la vida. Y que llegue lo que tiene que llegar. Un equilibrio. Haz tu parte, cuídate, haz tratamiento. Disfruta ver la televisión, el amanecer, las posibilidades de salud que tienes hoy. Y ya lo otro está por venir. Nada de miedo. O sí, enfréntalo, pero con un punto de vista positivo. Así piensa el tren de los años. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.